Hoy traigo la historia de otro grupo de esos que se formaron en los 60, 70, que eran rock and rolleros y que se fueron adaptando a la balada rock y así, por el cambio que había ya que se estaba yendo el rock and roll, los Pulpos. Yo los conocí en esas recopilaciones de discos de Yo sé que te acordarás y otros tipos de discos parecidos que traían una canción de cada grupo, la más exitosa, los Muecas, los Pulpos, los Strokes, varios de ese tipo. Y yo recuerdo que, bueno, solo les conocía una canción. Ahora que yo hago este contenido y que he estado investigando, veo que hay algunos que tuvieron mucha trayectoria y muchas canciones. Y hay otros que sí solo tuvieron un éxito, un one hit wonder, como se dice, o solo una canción. Y entre esos estuvieron Los Pulpos, un grupo de allá de Hermosillo, Sonora, de aquí de México, que se inicia en el 65 en la colonia Valderrama, fíjense, en las calles Reyes, José Carmelo y Naranjo, cerca del Panteón Municipal allá en Hermosillo, Sonora. Ellos se integran dirigidos por un requintista llamado Rubén Trejo en la colonia 5 de Mayo. Ahí ensayaban varios grupos eh, rock and roll de aquella época. Y bueno, pues este señor tenía amistades en la San Benito y ahí fue donde hizo un cuartel musical. Conoció a Ernesto Pablo que empezaba a tocar la guitarra acompañándose solo para él. Ernesto conocía a un bajista que vivía atrás de su casa y este bajista a un baterista que vivía frente a su casa. O sea, así se fueron contactando. Ah, yo conozco un amigo acá, uno vive acá, otro allá. Y así fueron juntando a los integrantes. Hay veces que la vida te pone a los elementos cercas, tú solamente tienes que juntarlos y aprovecharlos. Eso le pasó a Rubén Trejo. El bajista era Audo Maro, con el que había que platicar y sacarle plática porque era y sigue siendo muy callado. Él es muy conocido para todos nosotros como Maro, y frente a su casa vivía el baterista Francisco Rascón, estudiante pero amante de los tambores y platillos, y faltaba el cantante. Curiosamente recomiendan a un muchacho que trabajaba en una farmacia en el centro de Hermosillo, más conocido como el Curpe, Ezequiel Valdés, y se quedó de vocalista. Ensayaban a diario en una de esas casas por la José Carmelo y Reyes o también en casa de Francisco Rascón, el baterista. Del grupo solo cantaban Ezequiel y Rubén. Los demás apenas si se sabían los coros de algunos temas, por lo que Rubén, inconforme con esto, no podía formar un grupo con buenas voces. Por lo pronto se buscaron un nombre que los distinguiera de los demás grupos de Hermosillo, y claro que también tenía que ser en inglés. No la pensaron mucho y brotó el nombre Los Dangers, para quedarse con él. Entonces le pregunta si conoce otro que cante a la persona que le recomendó Ezequiel y contesta que él también canta y Rubén invita a Reinaldo Salazar a integrarse en el grupo. Se oía un poco mejor, pero aún no se acoplaba bien el grupo. Reinaldo era de una voz baja y no así Ezequiel, y cuando hay esto el repertorio se hace más exclusivo o muy limitado. Y claro, todos sin experiencia y querer hacer los artistas de la noche a la mañana no era algo fácil. Pero sí muchos días y horas de darle a los ensayos. A los pocos meses Ezequiel abandona el grupo argumentando tantas cosas que Rubén le dio las gracias. Faltaba otro cantante. Una tarde que estaban ensayando de entre los mirones, porque siempre sale un joven y dice, yo sé cantar, habrá chance de que puedan cantar con ustedes. Rubén le pregunta si ha cantado antes y la respuesta fue negativa. Aún así Rubén lo puso a prueba con unos temas que le acompañaron. No estás tan mal, ¿cómo te llamas? Hilde contestó, pues Hilde se quedó en el grupo. Pero la gravedad de un familiar de Reinaldo lo obliga a dejar el grupo. De nueva cuenta quedaron como empezaron, a lo que todos comentaron, a lo mejor así debe ser, el destino quiere que solo sea un cantante, y todos rieron. Pues así quedó el grupo, Rubén Trejo en el requinto, Francisco Rasgón en la batería, Audo Maro en el bajo y Ernesto Pablos en la guitarra armónica,
y como solista Ildefonso Lara. Al paso del tiempo y meses de ensayos y tocadas por algunas partes de la ciudad, el grupo fue tomando fama en la ciudad. Uno de los atributos del grupo, aparte de estar acoplados instrumentalmente, era la voz del vocalista. Esa voz tan alta y sostenida era única. En 1967 Francisco Rascón deja los tambores porque se enamora y se casa. Como si fuera decepcionante esa razón, Ernesto Pablos también abandona el grupo. Vaya historia repetitiva de este grupo. Ahora sin baterista ni guitarrista, Rubén invita a unirse al grupo a los hermanos Botello, René en la guitarra y también en el órgano, y su hermano Cuauhtémoc, Temo, se adueña de la batería y no pasa nada extraordinario. El grupo parece un poco mejor ya que ahora hay un órgano y por ende el repertorio cambia notablemente y por lo mismo el estilo del grupo también. Ernesto Pablo decide probar suerte con su amigo del barrio Francisco Quito Valenzuela, quien tiene un grupo muy bien conformado con dos vocalistas que tenían voces muy buenas, aparte de que él también cantaba. Era el requinto muy bueno y fino y el organista. Francisco lo invita a unirse a los Hoopers como organista. Los Dangers por su parte siguen con mejoras ya que los hermanos Botello hacían buenos coros y tenían otros tipos de repertorio al anterior. Ya pasados 3 años, los Dangers cambian su nombre para irse a probar suerte a Tijuana como Los Pulpos. Esto ocurre en el mes de mayo del 68. Con su nueva alineación de músicos, Rubén Trejo, requinto, René Botello, órgano y guitarra rítmica, Cuauhtémoc Botello en la batería, Audo Mora, el bajista del grupo, y como vocalista Hilde Lara. Bueno, pues entonces ellos fueron los que llegaron allá a Tijuana. Los Pulpos llevan a la Ciudad de México el 24 de febrero del 69, después de haber estado por poco más de un mes en Mazatlán y tocar ahí en pleno carnaval. Al llegar a la Ciudad de México, los buscan ayuda de sus amigos los Shippies, quienes los ayudan y los llevan a Capitol, con los altos mandos de la disquera donde auditan y son contratados. Lo primero que grabaron fue el tema Indios y Vaqueros, un cover de 1910 Bubbling Co. Le siguieron Tu Cariño Fresa, Por Amor a Él, Lo que te queda, que fue el gran éxito, Mendocino, 24 horas de soledad, y algunos éxitos más. Para no contrallevar los designios de la vida por enfermedad de un familiar cercano, los hermanos Botello, René, que era el mayor de los dos, sale del grupo para devolverse a la ciudad de Hermosillo. En su lugar llaman a Ernesto Pablo Soto, integrante original de los Dangers, y ahora regresaba como organista y también guitarra rítmica. A finales del 69 el grupo no tiene éxito alguno con ninguno de sus temas y se disuelve a principios de 1970 completando solo un álbum LP y algunos sencillos esperanzados, aunque alguno de estos últimos temas se llegara a escuchar tanto como para considerarlo un éxito que estaría en el segundo LP. Sin embargo, esto no sucedió. Algunos de los integrantes decepcionados se regresan a Hermosillo, quedándose los demás en la Ciudad de México esperando algo. Para 1970 el grupo Los Pulpos se perdió de todas las estaciones de radio de México, pero una pequeña ciudad ubicada en el centro de la República Mexicana, un locutor de radio local de San Luis Potosí, para ser más exactos, giraba y giraba el disco todos los días y ahí sí eran populares. Los demás radios también giraban mucho los temas grabado en uno de esos sencillos que dejaron, Lo que te queda. Ahí era un cañonazo. Esta canción se convierte en un éxito regional y llega esta popularidad hasta la mismísima capital, el DF. Las estaciones locales la programan y prendió la mechita. Los productores de Capitol estaban incrédulos y felices por lo que llaman a Hermosillo para localizar y reunir de nuevo los integrantes de Los Pulpos. Todos se reportan excepto Ernesto Pablos y Cuauhtémoc Botello, quienes fueron secundados por el organista Johnny Dínamo y los Leos, Agustín Anaya y un baterista llamado Genaro Solís, respectivamente. Se regresa solo Ildefonso Lara, el vocalista. En México siempre se quedaron esperando este momento Rubén Trejo y Audo Maro, ellos fueron los que tuvieron más paciencia. Sin embargo, la vida tiene preparadas sorpresas para todos y les da en el momento más idóneo. Ellos se reunirían más adelante formando otro grupo más popular y más fuerte, del cual hablaremos en otra ocasión. Pero vean cómo fue su vida de Los Pulpos tumultuosa,
Se iba uno, se venía, que enfermedad, que esto, que el otro. Solo grabaron un disco fuerte, pero ahí quedó la canción Lo que te queda. Una canción muy bonita que la han versionado otros, pero la versión original de Los Pulpos es la mejor. Bueno, es una historia muy interesante cómo ellos batallaron, sufrieron para formar el grupo y al menos dejaron un hit para la posteridad, para recordarlo. Siempre que hay una recopilación de discos de los 60s y de los 70s de éxitos, Lo que te queda viene ahí. Bueno, ellos siguieron en la música en otro grupo del cual más adelantito haremos su biografía, pero hoy recordamos a este grupo de allá de Hermosillo, de aquella colonia Carmelo Reyes, y pues sin lugar a dudas fue interesante recordar a este grupo, Los Pulpos.